Creía que el dinero la volvía intocable. Creyó que una mesa bien servida le daba derecho a doblar a cualquiera. En la mesa central del restaurante, manteles impecables, candelabros que reflejaban la luz como si fueran pequeños soles, Evelyn Monroe se reclinó en su silla con esa mezcla de desdén y certeza que solo conocen quienes nunca han sentido el peso de una jornada larga sobre los hombros. Sus amigas rieron antes de que la camarera llegara. Emily, con la bandeja caliente en las manos, no miró a Evelyn. Miró solo a la comida, a las marcas de uso en la espalda de la bandeja, al reloj en la pared que le recordaba que, después de este servicio, todavía había otra ronda de mesas. Sus guantes de tela blanca rozaron la porcelana mientras colocaba los platos. Sus ojos, negros y concentrados, se movían rápido. Trabajo, rapidez, cortesía. Un leve desliz, una cucharilla que cayó en el borde del plato, un comentario de disculpa en voz baja, un intento de recomponer el gesto. Evelyn no escuchó la disculpa, escuchó únicamente la oportunidad de humillar. ¿Qué más puedes estropear hoy, cariño?, dijo con una sonrisa afilada, suficiente para que se escuchara a todos. Las amigas soltaron una carcajada, mecánica, como si fuese lo correcto. Algunos comensales esbozaron miradas incómodas. Otros desviaron la vista, la incomodidad contenida como un resfriado que nadie quiere contagiar. Emily sintió la sangre subirle al rostro. Sus manos, que llevaban platos equilibrando noches de exceso y jornadas de ahorro, empezaron a temblar. No por el frío, sino por la hondura de la vergüenza pública que se le servía en bandeja. ¿Has visto algo así?, comenta abajo. El murmullo del restaurante siguió su camino. Cubiertos contra platos, conversaciones a medias, el aire cargado de fragancias y reproches no pronunciados. Evelyn siguió. No era una reprimenda aislada, fue una performance. Comentó la manera en que Emily caminaba, como si fuera un crimen llevar el paso que marca el cansancio. Hizo una broma sobre su origen, sobre ese tipo de trabajos que algunos consideran menores. No usó insultos explícitos. No hizo falta. La intención punzante caló igual. Si cobras así, ¿qué puedes esperar?, remató, lanzando su copa hacia su amiga, como para subrayar que su reproche era nada personal, solo una observación de clase. Emily apretó los labios, respiró, y recolocó un plato que había quedado torcido. Lo hizo con la fuerza de quien ha aprendido que la dignidad a veces se sostiene solo si no se cae ante la provocación. Ella era una mujer negra de 20 y pocos años. Trabajaba por las noches y estudiaba por las mañanas. Ahorraba cada euro para pagar parte de la matrícula de la universidad que soñaba cursar el próximo año. La universidad no era un capricho, era una salida, una promesa. Cada turno aquí era un ladrillo en esa escalera. En su delantal, bajo el polvo de harina y las manchas de jabón, había una paciencia que no pedía permiso para existir. El manager se acercó, con esa sonrisa práctica que usan quienes reciben quejas a diario. «Señora, si hay algún problema con el servicio, con gusto lo revisamos», dijo en tono neutro, intentando apagar el fuego con diplomacia. «No, no hace falta», respondió Evelyn, con una mirada que recorría el restaurante como si marcara territorio. «Solo quiero que sepan quiénes hacen bien su trabajo y quiénes no». La frase cayó como una sentencia social. Aquí unos sirven, y otros miran desde arriba. Alrededor, el ruido se afinó. Algunos inclinaban la cabeza en señal de desaprobación. Otros, más tímidos, se miraban entre sí en busca de una lectura moral rápida. Mientras tanto, en un rincón, un hombre de traje gris observaba sin prisa. No llamaba la atención. No necesitaba hacerlo. Su postura era la de quien conoce el lugar. Su mirada, la de quien ve a los demás con la distancia que da la responsabilidad. Charles Donovan, dueño del restaurante, había llegado temprano esa tarde, y se había quedado hasta la hora pico leyendo papeles entre sorbo y sorbo de café. No era el tipo de hombre que intervenía con estrépito. Su equipo lo describía como calculador y paciente, alguien que medía cada palabra como si fuera una inversión. Ahora, ante la escena, su expresión cambió apenas. Una ceja ligeramente alzada, la mandíbula que se tensaba un segundo.
y después una calma que no buscaba la ovación, sino la corrección. La humillación escaló. Evelyn contó anécdotas entre risas que denigraban el trabajo ajeno. Sugirió, sin nombrarlo, que podía llamar para despedir a la camarera si no mejoraba. Las amigas lanzaron frases que parecían ensayadas, mordaces. Algunos clientes, que habían venido a disfrutar una cena, empezaron a sentir que la comida sabía a vergüenza. Un joven dejó su cubierto a medias y miró a Emily con los ojos que piden perdón por lo que otros dicen en su nombre. Una señora mayor apretó la mano de su acompañante. Su gesto fue pequeño pero cargado. Estaba con la camarera. Emily hizo algo que pocos advertían desde fuera. No rompió a llorar ni salió huyendo. Suspiró, colocó otra botella en una mesa, secó el brillo de sus ojos con la parte superior del delantal, y continuó trabajando como si cada plato fuera una plegaria que la ayudaba a no hundirse. Su respiración marcaba el ritmo. Adentro, una lucha. Afuera, cumplimiento. Y en ese contraste, la imagen de su historia emergía. Hija de inmigrantes, la primera en su familia en intentar la universidad, noches de estudio bajo la luz plástica de una lámpara, mañanas lavando platos, tardes sirviendo con una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos. No pedía lástima, pedía justicia. No pedía reconocimiento público, sino respeto mínimo. Los murmullos crecieron, y con ellos una incomodidad colectiva. Un hombre en la mesa de al lado alzó discretamente su teléfono, no para grabar por morbo, sino quizá para recordar el rostro de quien se atreve a humillar a otro en público. Otros, más tímidos, giraron sus ojos hacia el equipo del restaurante, buscando una solución visible. El manager, nota a nota, intentó mediar. Señora, le agradecemos sus observaciones. Podemos revisar cualquier detalle de la preparación. Si desea, le traigo la cocina para que lo vea. Evelyn bufó, como si la oferta fuera un insulto a su estatus. No necesito la cocina, necesito que esto esté bien servido ahora mismo, dijo, como si el mundo girara exclusivamente en torno a su exigencia. En ese instante, el ambiente cambió de manera apenas perceptible. El timbre de las conversaciones se volvió más grave. Algunos que comían por placer se encontraban en medio de una lección no solicitada sobre dignidad. Otros sintieron la tentación de mirar para otro lado, como si mirar fuera tomar partido. Emily, mientras tanto, devolvió un plato con las manos firmes. En sus dedos, pequeñas cicatrices de trabajo. En sus uñas, restos de esmalte que había aplicado la semana pasada, y que ahora apenas asomaban. Se permitió un instante, un parpadeo en el que pensó en la universidad. Contaba sus sacrificios como quien cuenta monedas. Pensó en su madre, que lavaba pisos hasta tarde, en su hermano pequeño que esperaba que ella no fallara. Esa imagen la sostuvo. Charles se puso de pie sin prisa. Caminó por las mesas como quien va directo al corazón de una herida. No alzó la voz. Su presencia era suficiente para tensar las cuerdas de la conversación. Cuando llegó a la mesa de Evelyn, nadie supo en un primer momento quién era. El manager se adelantó un paso, con la mezcla de alivio y anticipación que muestra quien percibe que el dueño ha decidido tomar las riendas. Señora Monroe, dijo Charles con voz suave, me llamo Charles Donovan. Este es mi restaurante. Evelyn se enderezó. Por instinto o por pura soberbia, tomó el turno de explicar su versión, como si la presencia del propietario fuera una palanca para legitimar su actitud. Señor Donovan, solo quiero un servicio excelente, porque cuando pago quiero excelencia. Sus palabras, cortadas por la tensión, sonaron como un contrato. Mi dinero debe ser respetado por encima de todo. Charles asintió como quien entiende el valor del cliente, pero no hizo suyas las formas. Claro, respondió. Y por eso mismo me interesa que quienes trabajan aquí sean tratados con el mismo respeto que usted espera. Lo dijo sin sobresalto, como quien enciende una luz fría para hacer visible lo que estaba en penumbra. Pero añadió otra frase que fue la que realmente detonó el silencio. Emily es mi sobrina. La frase no fue un grito. Fue una colocación serena en el espacio.
Personaliza la situación. La vuelve real de una forma que obliga a los presentes a reordenar sus prioridades. Evelyn quedó congelada, la máscara de superioridad rajándose en pequeñas fisuras. Sus amigas cambiaron la expresión, sorpresa que fue derivando en esa sensación incómoda de haberse reído de la persona equivocada. Charles continuó, ahora con un tono que intentaba más educar que recriminar. Quiero que se entienda algo. Ningún cliente tiene derecho a degradar a quien trabaja. Nadie merece que le reduzcan la dignidad por un desliz, por un error, o incluso por la inherente precariedad de algunos oficios. Sus palabras fluían con calma, pero cada una tenía el peso de una sentencia moral. No para escarnecer a Evelyn, sino para restablecer un equilibrio que había sido alterado. No pronunció la humillación en voz alta. No necesitó hacerlo. No pidió la retirada de Evelyn con violencia, ni buscó que la multitud lanzara improperios. En vez de eso, hizo algo más simbólico y práctico. Pidió la cuenta de la mesa. Le dijo al manager que cargara el importe habitual, pero que esa cuenta no se quedara como una simple transacción. De la carpeta de caja sacó un sobre sencillo y una botella de vino que había mandado preparar. Quiero que la suma de esta mesa y el valor de esta botella se conviertan en una donación para la organización Puentes, que ayuda a jóvenes trabajadoras a financiar sus estudios y a encontrar formación. El gesto fue medido y limpio. No una venganza, sino una reparación con sentido social. Las amigas de Evelyn abrieron la boca, no por palabras sino por la falta de ellas. Evelyn, por su parte, palideció y sintió que el suelo se le iba de debajo. Su risa se quedó en suspenso, como un eco que había perdido su motivo. Se levantó, tanteó su bolso y salió sin pronunciar más que una excusa. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. El silencio que dejó fue otro tipo de lección. No una humillación pública añadida, sino la evidencia de que su gesto había quedado expuesto en su propia conciencia. La reacción no fue sonora. Fue una congelación interior. Se fue con la mirada baja, y esa baja no fue celebrada, sino notada, como el primer paso de alguien que quizá, si la fortuna y la voluntad se alinean, comenzaría a reorientar su manera de ver a los demás. El restaurante no estalló en vítores. Se produjo algo más sutil y significativo. Una ola de aprobación contenida que se manifestó en pequeños actos. Unos clientes dejaron una propina extra sobre la mesa de Emily. Otro, el mismo que miró con pena antes, se levantó y le dijo al manager en voz baja: «Cuente conmigo para lo de la donación». Varios se acercaron a Emily para dejarle un mensaje. «Lo siento, bien por usted. No se rinda». Eran palabras simples, pero acumuladas formaron un colchón donde ella pudo apoyarse un instante. Emily sintió que algo se desanudaba dentro de su pecho. No una cura total, sino un alivio tangible. Charles la tomó del antebrazo con cuidado. No la halagó públicamente. No la utilizó como trofeo moral. Le dijo en voz baja, mirando a ella a los ojos: «Lo siento por lo que pasó. Si te parece bien, me gustaría conocerte mejor. Hay posibilidades de ayuda para quien estudia con tu determinación». No ofreció promesas grandilocuentes. Ofreció apoyo. Era un gesto consistente con su anterior mensaje. La responsabilidad personal convertida en acción concreta. Emily, aún con la respiración temblando, asintió. Sus ojos brillaron, no por triunfo, sino por la fatiga que se aliviana con la certeza de que alguien vio su esfuerzo y decidió sostenerlo. Las lágrimas vinieron, pero no fueron de rencor ni de humillación. Fueron de alivio, de reconocimiento. La secó con la manga del delantal, como tantas veces había limpiado mesas, y volvió a la tarea. No porque la escena terminara con un aplauso, sino porque la vida seguía. La universidad seguía siendo un objetivo. Los pagos por la matrícula seguían ahí. Las jornadas largas no desaparecían por arte de magia. Pero ahora había una pequeña luz que no estaba antes. La noche cerró con un ambiente distinto. El murmullo del restaurante tomó otra cadencia. Menos complaciente con la prepotencia, más atento al valor humano en las mesas de trabajo. El manager, al cerrar la caja, apuntó en su libreta la donación prometida por Charles
y la forma en que se coordinaría con la organización Puentes. No fue una solución a gran escala, no pretendía serlo. Fue un gesto local con impacto real para una persona y para una asociación que podía multiplicar esa ayuda en otros casos. En los días que siguieron, la historia del incidente no se volvió viral de forma frívola, ni tampoco quedó enterrada en la mesa de un bar. Algunas personas hablaron de lo ocurrido como de un recordatorio de que las palabras pesan. Otros lo vieron como una evidencia de que el poder bien usado puede corregir errores de manera humana. Para Emily, lo más concreto fue recibir un sobre con la confirmación de la donación a Puentes, y un pequeño mensaje de Charles invitándola a una reunión para explorar posibles becas y prácticas formativas. No se plantearon regalos instantáneos ni ascensos milagrosos. Se ofreció acompañamiento y la posibilidad de abrir puertas. El resto dependía de su esfuerzo y de las circunstancias. Evelyn, en otro registro, sintió esa punzada interna que aparece cuando alguien nos devuelve el espejo de lo que mostramos. Esa congelación que el título anuncia. No un escarnio público adicional, sino la caída silenciosa de quien se percata, por primera vez, o por accidente, de la pequeñez de su gesto. Se marchó con el eco de su risa anterior como testigo de su propio error. Quizá pensó en sus privilegios, quizá no. La historia no pide ni ofrece la redención absoluta de los ofendidos. Solo muestra que, cuando la corrección llega con dignidad, la lección puede ser interior más que pública. Hay detalles que se quedarán en la memoria del restaurante. La forma en que Emily apoyaba la bandeja con las palmas curtidas, la pausa en la conversación cuando Charles pronunció su nombre, la manera discreta en que algunos clientes agregaron una propina extra. Son gestos pequeños, pero componen una lección. El respeto no cuesta nada, y sin embargo lo entregamos mal, lo minimizamos con bromas y miradas. La dignidad, cuando se toca, deja huella. A veces, las respuestas más poderosas no vienen de la venganza, ni del aplauso estruendoso, sino de la corrección firme y humana. Charles no humilló a Evelyn, no la arrinconó con insultos, ni desplegó un espectáculo. Eligió hacer visible a la persona que había sido agraviada, convertir el daño en una oportunidad de reparación, y dejar que la conciencia hiciera su parte. Emily volvió a casa esa noche con la espalda un poco más recta. Guardó el mensaje que confirmó la donación en su bolsillo y lo miró como quien mira una puerta a medio abrir. No garantizaba el paso, pero indicaba que alguien estaba sosteniendo la cerradura. El restaurante siguió su ritmo habitual en las semanas siguientes, pero con una sensibilidad nueva en los gestos. Algunos clientes comentaban la anécdota en voz baja, no para convertirla en chisme, sino para recordar una norma social que a veces olvidamos. El trato humano está por encima de cualquier factura. Emily continuó sus turnos, con más determinación. Se inscribió en un curso de apoyo que Puentes ofrecía, y empezó a recibir orientación para solicitar una beca. No todo cambió de un día para otro, pero había movimiento. Y el movimiento, en su modestia, ya es cambio. Hay una lección que permanece cuando se apagan las luces de la escena. La verdadera fuerza no está en la capacidad de humillar, sino en la de exponer y reparar. Los gestos de quienes tienen poder cuentan, y cuando se usan con responsabilidad, pueden restaurar lo que fue quebrado. Eso no borra el dolor vivido ni garantiza un futuro perfecto, pero sí recuerda que la dignidad es una moneda que no debe ser gastada a la ligera. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien y sigue el canal para más relatos que invitan a reflexionar.